Cordial saludo para todos en nombre de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Estamos en Fusagasugá, Colombia, Suramérica. Quiero en pocos minutos dar respuesta bíblica a unas preguntas que durante años he escuchado tanto de algunos creyentes como de personas que no han recibido la salvación a través de Jesucristo. Veamos entonces la primera pregunta. ¿Es verdad que Eva recibió una manzana en el huerto de Edén cuando fue engañada por la serpiente? ¿Qué dice la palabra del Señor en Génesis 3:3? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Queda descartada la palabra manzana. Pudo haber sido cualquier otro fruto, pero la palabra del Señor no menciona ningún tipo de fruto. Claramente nos dice que del fruto del árbol, cualquiera que haya sido. Entonces despejamos la duda respecto a la manzana. Veamos otra pregunta que también ha estado siempre en la mente de creyentes y no creyentes. ¿Es verdad que a Jonás se lo tragó una ballena en el mar? Acordémonos que cuando fue lanzado por los marineros, Jonás cayó al mar. ¿Y quién lo recibió? ¿Una ballena o qué dice la Biblia? La palabra del Señor dice en Jonás 1:17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Queda descartada entonces la palabra ballena. La Biblia del Señor dice un gran pez. Y no podemos agregarle a la palabra lo que no está en ella. Veamos otra pregunta. ¿Es verdad que a Jesús en Belén lo visitaron 3 reyes magos? Existe la tradición, y especialmente en la época de diciembre, y cuando se envían tarjetas, que fueron 3 los reyes magos que visitaron a Jesús. En Mateo 2:2, la palabra del Señor nos dice exactamente qué fue lo que sucedió. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo, y viene el relato de lo que estaba aconteciendo, pero nos dice unos magos. Ni eran 3, ni eran reyes, como aparece en diciembre en todas las tarjetas. Queda claro lo que nos dice la palabra del Señor. Unos magos. Tenemos otra pregunta. ¿Los magos visitaron al niño Jesús estando en la pesebrera? Esta pregunta surge porque quienes elaboran pesebres en diciembre colocan ahí una casita pequeña con María y José, unos muñequitos y el niño Jesús y unos animalitos alrededor. Y al lado colocan los 3 magos llegando. Y resulta que eso no sucedió así. ¿Por qué? Porque ya el niño había crecido y contaba aproximadamente con 2 años. Y cuando llegaron estos magos, él no estaba en el pesebre o en la pesebrera, él estaba ya en casa con sus padres. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 2:16. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Es decir, que toda esta matanza se produjo contra los niños de menos de 2 años, indicándonos esto que Jesús ya contaba aproximadamente con 2 años de edad y estaba en casa con sus padres, no en la pesebrera. Otra pregunta. ¿Es verdad que cayeron al suelo los que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés o en Pentecostés? ¿Por qué? Porque se dice en algunas congregaciones evangélicas que cuando se recibe el Espíritu Santo, las personas caen al suelo, incluso algunas entran en un éxtasis que ha creado gran confusión. Pero realmente la palabra del Señor no nos dice que para recibir el Espíritu Santo hay que caer al suelo o que al recibirlo uno cae al suelo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Justamente cuando llegó el Espíritu Santo
a morar en la tierra en Pentecostés. Veamos Hechos capítulo 2, verso 1. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, dice la palabra. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que ellos estaban sentados. No dice que fueron arrojados al piso, no dice que entraron en alguna convulsión o en algún éxtasis, sino estaban sentados. Claramente nos da la respuesta a estas inquietudes la palabra de Dios. Tenemos otra inquietud. ¿Es verdad que Saulo, el apóstol Pablo, cayó del caballo el día de su conversión? Porque también se dice que fue tumbado del caballo, pero la palabra no nos habla ni de que él viajaba en un camello, en un asno o en un caballo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor literalmente frente a esta inquietud? La respuesta la tenemos en Hechos capítulo 9, verso 4. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren, al caer a tierra. No nos dice de dónde cayó. El hecho es que una persona que está parada se cae sobre tierra. No nos dice sobre algún animal o sobre alguna carreta que él estuviera en este momento trasladándose en busca de cristianos para perseguir. Nos dice la Biblia al caer a tierra. Entonces, no debemos agregarle lo que no está ahí. Amigo o amiga, si no ha tenido una relación con el Salvador Jesucristo, hoy es el día de hacerlo. Solamente sin importar el estado en que se encuentre ahora mismo o el pecado que haya cometido, busque un sitio apartado del ruido y dígale al Padre Celestial que acepta el sacrificio de Jesús en el Calvario, es decir, su muerte, sepultura y resurrección, y que esa preciosa sangre derramada en la cruz lo limpia de todo pecado por grave que haya sido. Si lo hace con fe, usted es una persona salva, completamente gratis. Si desea mayor información, por favor llame o escriba a la dirección que aparece en pantalla. Muchas felicidades.